A Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Muchas gracias. Génesis capítulo 1. Versículo 1. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, repito, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Creo que la enseñanza tiene un título muy diciente: y dijo Dios. Y dijo Dios. Todo el capítulo 1 hasta el versículo 26, la
expresión gramatical que más se oye es: y dijo Dios, o habló Dios, o llamó Dios. Y cuando nosotros revisamos la Escritura, nosotros nos vamos a encontrar que una palabra de Dios crea, ordena y saca a la luz cualquier cosa, ¿sí? Hay que entender que la Escritura, escuche bien esto que voy a decir, la Escritura revela en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que todo lo creado ha sido creado por la palabra de Dios. O sea que toda la creación ha sido expuesta, ha sido expuesta y creada por la palabra de Dios. Por lo tanto, usted en la Escritura se va a encontrar con expresiones como: y dijo Dios, habló Dios, diciendo, así dice Jehová el Señor, así ve y diles de mi parte. Son expresiones comunes en la palabra de Dios. Más de 2600 veces se encuentra en la Biblia esta expresión: y dijo Dios, o habló Dios, o así dice Jehová, o así dice el Señor, o ve y diles. Porque cuando Dios abre su boca, no está abriendo su boca física porque Él no la tiene. Está abriendo es toda la dimensión de su reino a favor de una creación de Él. ¿Aló? En todas estas expresiones hay un sentido particular de que Dios está hablando o dando una instrucción a un líder espiritual, o a un profeta, o a un sacerdote, o a un hombre, o a una mujer que de cierta forma ha tenido un encuentro con Él, o que ha sido llamado para hacer una determinada tarea, ministerio o encomienda específica, para un tiempo específico y para alguien específico, sea una persona, un pueblo, una nación. De todas maneras, lo que nos encontramos en la Escritura es que Dios siempre está ¿qué? Hablando, creando, instruyendo, prometiendo, dando un mandamiento, mandando una palabra profética, entregando un precepto, o sencillamente comunicándose con alguien a fin de hacer algo en favor de alguien, o para exhortar o castigar a alguien, sea persona, nación o pueblo. La palabra de Dios cumple funciones creadoras, cumple función exhortadora, cumple función animadora, cumple función exhortadora y cumple función de potenciar su creación. Quiero que usted pueda entender que la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos, escríbalo bien en grande, para triunfar. Todo lo que necesitamos para triunfar es la palabra de Dios. El día que usted y yo dejemos de recibir una palabra de Dios, ese día nos morimos. ¿Sabe algo? Moisés sabía que cuando subiera al monte Nebo iba a morir, porque ya Dios se lo había dicho. Arregla tus cosas, ordena tus cosas. Pon a Josué, hijo de Nun, delante de la tribu, delante del pueblo, delante de la nación, porque yo te voy a llevar. Y mire que el hombre que Dios escoge para sacar un pueblo de esclavitud a libertad y llevarlo a la tierra prometida, ese hombre, a pesar de haber hecho todo eso, solo pudo ver de lejos la tierra prometida. ¿Por qué? Por una palabra de Dios. Porque así como Dios te da una palabra profética o te da una promesa, si tú no eres obediente, si yo no soy obediente a la palabra de Dios, me puedo quedar por fuera de la tierra prometida. Diga ahí, ay, ay, ay. Eso duele. Usted viene a la iglesia porque no quiere perder la tierra prometida.
El escritor sagrado de la carta a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios, y pongámoslo allá en Hebreos 4:12, que se vea en los televisores, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que dice este escritor. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y, diga conmigo, electricidad. Toda fuente de vida está en la energía. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabe por qué cuando le metemos el dedo a un toma, eso nos da un cimbronazo? Porque es energía con energía. ¿Sabía usted que nosotros somos energía? ¿Lo sabía? ¿Sabe? Es que hay verdades en la palabra que como las ignoramos o somos ignorantes de ellas, entonces creemos que eso le pertenece a los de la nueva era o a los de la metafísica. ¿Sí? O cuando usted pasa 4 horas en el computador, usted va a abrir algo metálico, no le patea, no le da un cimbronazo. ¿Por qué? Porque hay una energía acumulada en nosotros. Y esa energía acumulada hay que sacarla. Toda persona que trabaja en un computador debe pasar 1 hora semanal en tierra, con los pies descalzos, para que toda ese exceso de energía salga de su cuerpo, para que vuelva a la tierra. El problema es que si nos ven haciendo eso, entonces nos critican y nos juzgan. Pero eso son leyes físicas. ¿Quién estableció las leyes físicas? ¿Quién estableció las leyes físicas? Dios. Y si el escritor a los Hebreos dice, porque la palabra es viva y la palabra es enérgica, porque la expresión que se usa allí en griego es energón, la palabra de Dios es enérgica. Quiere decir que cuando yo hablo, escuche bien lo que voy a decir. Cuando yo hablo según la palabra que Dios ha puesto en mí. Así que tu vida es el resultado de lo que tú hables. ¿Quieres que te lo repita? Tu vida es el resultado de lo que tú hables. Si tú dices soy pobre, no esperes nunca ser rico. Pobre nací, pobre moriré. Te enterraré pobre. Haré tu funeral pobre. Tendremos que recoger para el cajón tuyo. Porque es tu confesión. Es tu palabra. Si usted dice, hey, yo no puedo diezmar, nunca diezmará, porque es tu confesión. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Y es ¿qué? Enérgica. ¿Qué quiere decir? Que todo pensamiento que pasa por tu mente es palabra de Dios. Así que lo que tú digas es lo que tú eres. O en otras palabras, lo que tú te digas es lo que terminarás viendo en ti. Usted no ve que hay gente que dice, esta bendita enfermedad mía, ¿cómo va a ser bendita una enfermedad? Hola. Este escritor sagrado nos recalca todo el poder que tiene la palabra de Dios. Hago una pregunta. Cuando Dios dice, vayan y caminen y háblenle a otros de mí, ¿yo qué le estoy prestando a Dios? Mis pies. Y si hablo, ¿qué le estoy prestando a Dios? Mi boca. Y cuando pienso, ¿qué le estoy prestando a Dios? Mi mente. Cuando estoy diseñando una estrategia, mi mente. Porque Dios dijo, vayan y hagan discípulos, pero no te dijo cómo los tenías que hacer. ¿Aló? ¿Él te dijo cómo? No, él dijo, vayan. Porque hay algo que Él te entregó. Él te entregó su energón. Él te entregó su energía. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso, para que tú tuvieras poder,
para que tú tuvieras dinamita. Él te dijo: y recibiréis al Espíritu Santo, y cuando lo reciban me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque su palabra es ¿qué? Viva. Su palabra es viva porque su palabra resucita todo lo que está muerto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:18, Él llama las cosas que no son, ¿como qué? ¿Quién la llama? Él. Ahora, ¿quién es la boca física de Dios? Ay. ¿Estás entendiéndolo? ¿Por qué no crecen tus grupos? Porque tu boca física no habla la palabra de Dios. ¿Por qué no crece tu economía? Porque tu boca física no habla la palabra de Dios. Porque toda la tierra, escuche esto, toda la tierra, todo lo creado por Dios oye la voz de Dios. Te lo repito, todo lo creado por Dios oye ¿qué? ¿Oye qué? Oye la voz de Dios, porque la voz de Dios produce vida a todo lo que se le hable. La voz de Dios produce vida a todo lo que se le hable. Y cuando la enfermedad se asoma, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Escúchame, enfermedad, no eres mía, así te dice Jehová. Por su llaga he sido sanado. Pero lo digo con convicción, ¿no? Es que algunos lo dicen con unas palabritas. Ay, sí, como decía la palabra. No, con convicción. Porque todo lo creado, oye, cuando se suelta una palabra profética, la palabra profética necesita un receptor. O sea, necesita un vientre que la cree, que se embarace espiritualmente. Un vientre que diga: esto es mío, yo lo recibo. Eso es lo que necesita la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios tiene el poder para crear lo que no existe, para llamar las cosas que no son como si fuesen, tal como lo dice Pablo en Romanos 4:17 y 18. Cuando Dios habla, toda su creación lo oye. Te lo repito, cuando Dios habla, toda su creación lo oye, porque Él fue quien le dio vida. Los cielos, las estrellas, el sol, la luna, el universo, la tierra y todo cuanto hay en ella escuchan la voz de Dios y lo obedecen. Por eso el autor a los Hebreos puede afirmar que la palabra de Dios es viva. Pero Dios necesita una boca en la tierra. ¿Estamos oyendo? Y dijo Dios, después de Génesis 1, Dios no usó su propia boca, sino que usó la boca del hombre que creó. Porque en Génesis 1:26 dijo: hagamos al hombre, ¿a qué? Ahora asócielo. Y dijo Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora, a partir de Génesis 1:26, yo soy la boca de Dios. ¿Hola? Cuando yo predico, yo le estoy prestando la boca a Dios y Dios está hablando. Y el oído, por eso Jesús dice en Apocalipsis allá, cuando le habla a las iglesias: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ay. Porque hay enfermos, quebrantados, arruinados, sin plata en el bolsillo, muchos trabajando para que otros se enriquezcan, porque no han entendido el poder creativo y creador que tiene la palabra de Dios. Cuando yo la declaro, escuche bien, una cosa es tener opinión de la palabra de Dios, otra cosa es creer la palabra de Dios, y otra cosa muy distinta es estar convencido de la palabra de Dios. ¿En cuál de los tres estados quiere estar usted? ¿En cuál de los tres? Convencido. Porque un hombre convencido de la palabra de Dios jamás fracasará.
Tendrá temporadas malas, pero no fracaso. Perderá batallas, pero no la guerra. Hola. ¿Aló? Esta iglesia tiene que aprender a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice también que la palabra de Dios es eficaz, es enérgica. Viene del griego energón, que significa energía, indicando que se mueve en el tiempo y en el espacio. Nada puede detenerla, ni detener lo que Dios ha hablado con su boca. Toda palabra de Dios está en movimiento, escúchelo. Toda palabra de Dios está en movimiento y se ejecuta para el fin por el cual Él la envía. Por eso nunca regresa a Él vacía hasta que se cumpla el propósito por el cual Él la envía, tal como dijo el profeta en Isaías 55, 10 y 11. Dios y la palabra son una misma persona. Por eso pueden llegar a tocar la vida de una persona y transformarla totalmente. Pueden tomar un drogadicto y sacarlo de la droga. Pueden tomar un borracho y sacarlo de esa condición. Puede sanar un cáncer, puede sanar cualquier enfermedad, porque alcanzan el alma y el espíritu del todo el ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano. Puede afectar hasta la vida misma en su esencia más profunda, como son las coyunturas, que es por donde todo el cuerpo se une, o los tuétanos, donde se dice que es el epicentro de la vida como tal, porque está en ella la médula de los huesos por donde las coyunturas se pueden articular. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no la lee, y como no la lee, solo tiene opinión de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el otro problema? Es que no le ha dejado el Espíritu Santo llevarlo a la convicción, que usted pase de la creencia, porque es que muchos sí creen que es la palabra de Dios, pero no están convencidos que sea para ellos. ¿Aló? ¿Sí? Ay, sí, sí. Ay, a mí me da un miedo diezmar. Es que después, ¿cómo pago el recibo de la luz? Porque tienes una creencia, no una ¿qué? Convicción. Convicción. Sí, yo sé que Dios sana, pero es que el médico dijo que me citó para dentro de un mes y yo voy. Convicción. Diga conmigo, convicción. Pero duro, convicción. 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 Nadie derrota a un convencido. Nadie derrota a un convencido. Hace un año mis hijas dijeron, vamos para Guatemala, vamos para Hechos 29. Y comenzaron a ahorrar. Pero los ahorros no le daban. ¿Ahora qué le dio? La declaración. Porque Dios da la vuelta y cuando ella no tiene, dice, te toca comprar los tiquetes. ¿Está entendiendo? Escucha esto. Te identifica como hijo la convicción que tengas de Él como padre. Te identifica como hijo la convicción que tengas de Él como padre. ¿Aló? Entonces, el asunto no se trata de que yo lea la Biblia, sino de que la Biblia me lea mi corazón, me lea a mí en lo profundo de mi corazón y entre, y entre, y entre, y entre, y entre, y entre, y me llene, 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 para que cuando venga el miedo yo le tenga que declarar al miedo la palabra de Dios, porque yo estoy convencido por la palabra. ¿Estamos captando la idea, iglesia? Tú no tienes por qué morir pobre. Tus hijos no tienen por qué vivir tu misma historia. Tus hijos no tienen que pasar por tus procesos. Porque la palabra de Dios dijo que Él bendecirá 1000 generaciones. Y tus hijos hacen parte de esas 1000 generaciones. Escucha esto. La acción viva y enérgica de la palabra tiene la capacidad de examinar cada pensamiento de nuestra mente. Dios es omnisciente, por lo tanto aún no se ha abierto nuestra boca cuando Él sabe de qué necesidad tenemos o qué vamos a pedirle. La palabra de Dios nos examina en nuestra conciencia, discierne hasta lo más íntimo de nosotros, de lo que somos. A Dios no lo podemos engañar, al hombre sí.
Todo esto que dice Hebreos 4:12 debe llamarnos la atención para entender que estamos frente al Ser Supremo, que con una sola palabra de su boca puede transformar nuestra vida en cualquier aspecto, en cualquier área de nuestra vida. Dios es el único que puede transformarnos, salvarnos, resucitarnos, librarnos del mal, llevarnos a una tierra prometida, abrir el mar que tenemos al frente, hacernos cruzar el Jordán que impide alcanzar la promesa, darnos una palabra profética y cumplirla. Él es el único que puede cumplir todo lo que dice, porque Él es la palabra más fiel que podemos confiar, como lo dicen los distintos autores sagrados. Él es una palabra fiel. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces te aterroriza el abogado que te dice que te va a hacer lanzamiento. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo no soy rico por lo que tenga en el banco, sino por el papá que tengo. Díselo al del lado. Tú no eres rico por lo que tienes en el banco, porque entre otras creo que no tienes nada. Usted y yo somos ricos por el papá que tenemos. Una orden de Dios bastará para bendecirte. Ahora la pregunta es, ¿y entonces yo por qué estoy viviendo esta condición que estoy viviendo? Porque no estás convencido. Mira de al lado. Si no estás convencido, tuki tuki, lulú. La clave es convencimiento, que esa palabra es fiel y verdadera, punto. Y quiero decirte, ¿qué implica el término "y dijo Dios"? Implica, número uno, que Dios y la palabra son uno solo. Usted no puede separar a Dios de su palabra. Cuando el apóstol Pablo dice, y tenemos la mente de Cristo, lo que él está diciendo es, vacíe todo esto aquí. Entonces, póngase a pensar solamente esto. Que Cristo dijera, vamos al otro lado, vamos a ver si yo puedo sanar. ¿No? ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Jesús, aunque era Dios, era hombre, y Él caminó sobre esta tierra como ¿qué? Como hombre. ¿Y cómo actuó? Como hombre. Fue al baño y el orín le olía a lo mismo que nos huele a nosotros. Y el popó también, porque era hombre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre. Ahora, ¿y por qué leía la mente de la gente? Porque tenía lo que usted tiene y yo tengo, al Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le revela lo que Sergio quiere decir, o lo que Sergio pensó. Por eso él conocía el pensamiento de los hombres, porque tenía dentro de sí al Espíritu Santo. Por eso derrotó al diablo en el desierto, porque Dios lo llevó por el Espíritu al desierto 40 días para que en el desierto él pudiera discernir lo que Dios era, la esencia de Dios. Él no fue tocado como Dios, fue tocado como hombre. Fue tentado como hombre. Necesitaba ser tentado como hombre para poder entender como hombre que la palabra, y Jesús, escuche bien, Jesús fue enseñado en la palabra, y tan enseñado en la palabra que cuando un día se le perdieron a los papás 3 días de camino, ¿dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los doctores de la ley, y les dijo a su papá, ¿por qué se extrañan? Si en los negocios de mi Padre yo debo estar. ¿Dónde debemos estar? En los negocios del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Las almas. Implica que Dios y la palabra es uno solo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 4.
Dice la Escritura, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿De quién está hablando allí? De Jesucristo. ¿Jesucristo es qué? La palabra. La palabra es eterna porque es el mismo Dios y la palabra es el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Jesús es el Logo. Por eso en sus conversaciones con los judíos religiosos de su época les pudo decir: y la verdad os hará libres, porque Él es la verdad y la palabra es la verdad revelada al hombre para su salvación. Mira, Dios no está interesado en que seas rico, ya eres rico. Dios no está interesado en que seas sano, ya eres sano. Pero ¿sabes que no eres? Salvo. ¿Sabes que necesitas? La salvación de Dios. Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos y vamos a la presencia de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos ser salvos, porque lo que se perdió en el Edén fue la salvación. Y entonces en el Edén, como se perdió la salvación, había que recuperarla, y por eso Dios envía la palabra. Ahora haga esta asociación interesante. ¿Con qué creó Dios los cielos, la tierra, los mares, la vegetación? ¿Con qué lo creó? Entonces, ¿a quién envió para que todo fuera recreado nuevamente? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡A la palabra! Usted no ha hecho esa asociación. Él creó todo ¿con qué? Y dijo Dios. ¿Y a quién envió? La palabra. ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Quién está en medio de nosotros? La palabra. No sé si usted está haciendo la asociación. Adán debía ser la palabra, la voz constante de Dios, pero pecó. Se dejó convencer de su mujer. Pobre de los hombres que se dejan convencer de la mujer. Se dejó convencer de la mujer y pecó. La mía se puede poner brava, pero no me convence. Y la de muchos de ustedes también, no se rían. Pecó, y al pecar perdió el poder que tenía en su palabra. ¿Quién le puso a los animales nombres? ¿Quién le puso a las plantas nombres? ¿Está entendiendo? Cristo vino a que recuperáramos, lo que se había perdido. La imagen de Dios en nosotros, ¿a través de qué? De la palabra. Diga conmigo: Jesús me ha hecho recuperar la palabra de Dios. Por eso usted en Génesis 1 todo lo que lees: y dijo Dios, y todo lo que Dios iba diciendo se iba creando. Por eso comprendemos por la misma Escritura que Jesucristo era quien le daba vida a cada orden que el Padre emitía. Pero había otra cosa: Jesucristo estaba devolviéndonos la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, dice: por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. Entonces, como usted y yo no somos Dios, Él nos dejó ¿qué? ¿Qué nos dejó? Diga conmigo: la fe. Para que la fe, ¿qué es la fe? Nuestra mente. ¿Qué es la fe? La mente del cristiano. La mente del cristiano se llama fe.
Entonces usted actúa la fe, que es su mente, y esa fe la actúa ahora con nuevos pensamientos, que son los pensamientos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Pero antes de decir que teníamos la mente de Cristo, dice, mas el justo por su fe. ¿Lo está entendiendo? Porque él sabía que tú ibas a seguir hablando igual. De modo que si alguno está en nueva, las cosas, he aquí todas, ahora ¿a quién le toca crear con la palabra? Dígalo, a mí. Escríbelo, mi bolsillo será directamente proporcional a mis confesiones de la palabra. Mi bolsillo será directamente proporcional a las confesiones de la palabra. Es decir, estará vacío si tú no confiesas la palabra, y estará lleno si tú confiesas la palabra. Es así de sencillo. Mire, vea, Dios es tan justo que si usted quiere ser pobre, lo complace. A ver, ¿quiénes quieren ser pobres aquí? ¿Quiénes quieren morir pobres, llevados? A ver, levánteme su mano. Dios es tan justo que se lo va a complacer. Pero si usted quiere vivir conforme a su Padre Celestial, ya usted es, y solo tiene que declarar lo que Él registró que usted declarara. Punto. Yo no sé cómo resolver un problema. ¿Tú crees que Dios se va a meter ahí? Ya tú confesaste que tú no sabes cómo resolver un problema. ¿Sí o no? ¿No lo dijiste? Yo no sé cómo va a terminar este matrimonio. Ya lo confesaste. Entonces, ¿cuál es el resultado de lo que confesaste? Lo que confesaste. No vas a ver una respuesta. Este matrimonio se va a acabar. Ya lo confesaste. Se va a acabar. Es que están echando de la empresa y yo no sé si mañana, lunes o el martes cuando llegue encontraré la carta. No te preocupes, vas a encontrar la carta. Ya no te preocupes más, porque lo confesaste. Usted no ve que los jóvenes universitarios no vienen al culto porque están estudiando para el examen. ¿A quién hacen más importante? ¿A la palabra o al examen? Resultado, pierden el examen. Porque es que Dios no trata con el mundano, trata con sus hijos. Dios no trata con el del mundo, trata con sus hijos. Y Dios espera que sus hijos lo honren primero a Él, para Él luego honrarlos a ellos. Eso es lo que Dios espera, que sus hijos primero lo honren a Dios. Número 2, implica, y dijo Dios implica, que nada es imposible para Dios. Repite conmigo, nada es imposible para Dios. ¿Qué dice en Jeremías 32:27? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunto, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? No. Pero tú crees que Él no lo puede hacer. Entonces, cuando tú crees que Él no lo puede hacer, ¿cómo lo estás haciendo a Él? Mentiroso. Estás diciendo, tu palabra no es verdad. Pero no es que la palabra de Él no sea verdad, es que tú no tienes convencimiento. Por eso la palabra no la puede declarar un hombre o una mujer sin convencimiento. Tu situación financiera, tu hogar, tus hijos, tus relaciones sociales, tu salud, todo depende de tu convicción de la palabra de Dios. Porque cuando llegaste al reino, Dios dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando tú llegaste al reino, pídeme por herencia a las naciones y te daré hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es nuestro problema? Que no sabemos pedir. Y como no sabemos pedir, ¿y por qué no sabemos pedir? Porque no sabemos cómo se pide a la manera de la palabra de Dios. Y eso es lo que da convencimiento. O sea que el término imposible indica que no se puede llevar a cabo, o que es algo muy difícil
que ocurra, porque deberían darse muchas variables para que el evento esperado tenga ocurrencia. El nombre de Dios indica eternidad. Escuche eso. El que es siempre, quien no ha nacido ni tiene origen, no tuvo mamá, no tuvo papá, siempre ha existido. De la misma manera la palabra es eterna, todopoderosa, porque es de la misma esencia que Dios. Recordemos que Jesús es el logo, la palabra. Si Dios por medio de la palabra creó lo que no existía, entonces ¿qué puede serle imposible de hacer o de crear nuevamente? Nada. El apóstol Pablo dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿A quién le da vida a Dios? Entonces dile a Dios, toca mi lengua, toca mi mente y dale vida a este muerto. Mis hijas nunca dejaron de creer que ellas estarían en Guatemala. Y estaban pensando en hotel. ¿Dónde hotel? Vino David Carrillo, la llamó y le dijo, hablé con el hijo de Cas Luna, les va a colocar una líder, y le dio el nombre de la líder, casa a disposición, carro a disposición, todo a disposición, paseo a disposición, porque lo que tú tengas convencimiento, Dios te lo va a dar. Lo que tú tengas convencimiento. ¿Por qué no has pagado los impuestos del carro? Es que no tengo plata. Listo, estás muerto, estás frito, estás frito, estás frito, estás frito, estás frito. ¿Por qué estás frito? Porque es lo que estás confesando. ¿Por qué no se pagó tal deuda? Es que no hay plata. ¿Dónde plata? Está frito, está frito, está frito, está frito. Porque es lo que estás confesando. Y Dios te va a complacer con tus declaraciones. ¿Aló? Me puse bravo. Si Dios es por medio de la palabra que creó todo lo que existía, ¿cómo no te va a sacar cochinos pesos que necesites para pagar lo que necesites pagar? ¿Cómo no va a sacar un cochino riñón para ponértelo? ¿Cómo no va a sacar un cochino pulmón para ponértelo? Solo tienes que creerlo. ¿Sabes? El viaje no estaba cuando lo planearon, estaba ya en el corazón de Dios. Tu salud no está cuando el médico lo diga, es cuando tú lo decidas en tu corazón, eres sano. Cuando tú lo decidas en tu corazón, Dios hace el milagro. Porque Dios está esperando ¿qué? Que te unas a la palabra. Y número 3, porque su palabra es fiel y verdadera. Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees, verás. Pero este crees no es creer, es convencimiento. No te he dicho que si tienes convencimiento que vas a ver. Y escucha esto, todo lo que Dios diga, salga de su boca o se comprometa, Él lo va a cumplir. A Dios lo caracteriza por ser la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Dios es la verdad, su palabra es verdad. Es una palabra fiel, es una palabra digna de ser creída, aunque no veamos su cumplimiento en los momentos de prueba o de dificultades. El centurión le dijo al Señor, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice Marcos 8:8. Había una confianza absoluta en la palabra de Dios de parte del centurión. La fe en Dios es al mismo tiempo la fe en sus promesas, en sus profecías, en sus hechos de poder que ya se han realizado y las ha hecho con otras personas en otro tiempo para que se cumplan. Y por último, implica que todo el mover y la esencia de Dios es por medio de su palabra. Y solo cierro diciendo esto. Isaías 55, 10 al 11, me lo colocan en el televisor, por favor. Isaías 55, 10 al 11. ¿Cómo dice? No es Juan 11:40, es Isaías 55. Porque, vamos a leerlo todos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, por favor regrésate, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié.
Dale un aplauso al Señor. Pon tu dedito índice en la boca. Ahora háblale la palabra de Dios a tu boca. Y dile: boca, escucha palabra de Jehová. Y declara palabra de Jehová, porque es la única que es viva y enérgica. Y es la única que trae vida. Ahora haz tu dedito al cielo. Señor, tú eres la palabra. Usa mi boca para que tu palabra salga por mi boca y ella corra y alcance el propósito por el cual tú la envías. Dale un fuerte aplauso al Señor.